ver, por lo menos que digan es difícil, no entendí nada, o qué les pareció, qué descubrieron, qué les ocasionó los datos que vieron. Bueno, yo creo que más o menos los entendí. Y, y de esos datos no los conocía, la verdad, salvo el del total de pobreza, pero así distribuido como se dio hoy, no tenía idea. Y que esto que conociste hoy, ¿qué te pareció, Belén? Y sí, o sea, me parece como que lo vemos también reflejado en el día a día y no me esperaba tampoco algo muy diferente a eso, lamentablemente. ¿Y el resto? Sí, si bien nunca trabajamos estos números específicamente, es como que los datos nos sorprenden, digamos. Valentina, ¿qué decís? ¿No sorprenden, decís vos? Sí, No, no. no sorprenden. Ah, mira vos. El resto, Y obviamente habría que tomar algunas decisiones o evaluar qué se puede hacer, aunque actualmente está difícil la cuestión, obviamente por el tema de la pandemia, pero para cambiar las estadísticas en lo posible, para mejorarlas. ¿y qué reflexión les amerita con respecto al rol de ustedes como futuros nutricionistas? No sé si antes se entendió bien lo que quise decir. O sea, el dato es alarmante, pero no sorprende para como que lo venimos viendo, eso quise decir. Se refleja en la sociedad, digamos. Sí, vale, se entendió perfectamente, sí, sí, me sorprendió, porque muchas veces cuando presentamos estos datos, en general causan sorpresa, y lo que vos estabas diciendo era lo contrario, que no te había sorprendido porque para vos era algo que veías. Lo que yo les pregunto a ustedes, ¿qué amerita como reflexión para el futuro rol de nutricionistas de ustedes? Pienso que la educación alimentaria que hagamos no solamente se va a tener que basar solo en el ámbito educativo formal, sino eh, hacerlo, o sea, tratar de llegar a esa población que no accede a la educación formal. Muy bien, Luciana. Fíjense que cuando nosotros fundamentábamos por qué nosotros encaramos un programa desde centrado fundamentalmente en jóvenes y adultos, dimos varias razones y dijimos que después íbamos a ir profundizando. Y eso que decís vos, hay un diagnóstico de qué está pasando con la gente joven y grande, y es que hay que intensificar muchas más actividades educativas en esa población que está en peores condiciones en términos educativos. ¿Qué más? Muy bien, Luciana, ¿eh? ¿Qué más? Y también tener cada vez más en cuenta el contexto económico, porque no solamente, por más que las personas puedan entender el mensaje que intentemos transmitir, quizá de todas formas no pueden tener los recursos para lo que vendría a ser una alimentación saludable o eso que es el ideal que nosotros tenemos de transmitir a las personas, pero que no todos pueden acceder. También me hace reflexionar en el tema del etiquetado frontal, porque hay gente que no lo entiende, claramente no lo va a entender si no lo sabe. Entonces, eso, el etiquetado claro, te da enseguida una idea de qué alimentos sí y qué alimentos no son buenos. En Flor en ese cuestionamiento, porque
vieron cuando se discute como la panacea el tema del etiquetado frontal porque la gente va a poder elegir y a veces se pierde el contexto de cuánta gente tiene capacidad para poder efectivamente leer ese etiquetado frontal. Es decir, se piensan desde sectores medios, universitarios a sectores medios con la misma capacidad. Y justamente lo que nosotros le queremos mostrar acá es que la mayoría de la población con la que nosotros trabajamos, es decir, más de la mitad de la población que pueden ser nuestros potenciales destinatarios, es gente que tiene probabilidad estadística de no tener todos los elementos para decodificar los mensajes que queremos enviar. Que eso implica tener otro abordaje, no suponer que la gente va a poder leer ese etiquetado frontal, ¿sí? Porque no va a ser magia, porque la gente va toda al supermercado, va toda a comprar, pero no toda puede comprender lo que significa ese etiquetado frontal en términos de valores. Muy buena reflexión. Entonces, fíjense cuánto el comprender el contexto empieza a mover las propias prácticas. Es decir, ahora, hoy, ustedes están como con más cuestionamiento con respecto a lo que uno puede hacer como nutricionista. O por lo menos hay que hacerlo de otra forma, tratando de pensar que hay mucho porcentaje de nuestros posibles destinatarios que tienen dificultades para un pensamiento crítico y autónomo. No lo sabemos porque no lo garantiza solo ir a la escuela. Hay gente que lo adquiere en otros lugares. Pero sí sabemos que hay una probabilidad estadística de que mucha gente no comprenda, no tenga las habilidades escolares suficientes como para comprender, por ejemplo, un porcentaje. ¿Sí? Bueno, ¿algún comentario más con respecto a esto? Yo también creo que habría, como nutricionistas, hacer mucho hincapié en capacitaciones, ¿no? Como se mostraba en un video que habían dado una de las primeras clases, que en realidad ahí mostraban a pequeños agricultores, pero a nivel familiar, ¿no? El nutricionista tendría que, en estas capacitaciones, a las personas, a la casista, enseñarles el valor de la huerta, las épocas. Es una forma también de que aquellos que son muchos, ¿no? Que no pueden acceder a alimentos, tengan al menos, no sé si sería la facilidad, pero puedan tenerlos en sus casas, o bien a nivel municipio contar con sectores donde las personas capacitadas puedan hacer como un pequeño grupo donde se pueda hacer también alimentos orgánicos y demás para saber, para vender y para a la vez, bueno, sí, si vende va a tener beneficios, ¿no? Pero a la vez va a tener esos alimentos. Lo vería también por ese lado. ¿Quién habló? Flor Scalia. Florencia. No, pero recién, después de Florencia, ¿alguien hizo algún comentario? No. Lo que digo es que fíjense el comentario de Florencia. Cuando uno empieza a pensar los problemas más amplios y empieza a entender un poco más el contexto y la situación real de la gente, las ideas van cambiando. Es decir, Flor hace un razonamiento. Bueno, tendríamos que trabajar más con alguna otra modalidad de producción, ¿sí? Porque el contexto de pobreza está implicando también otras cuestiones, ¿sí? El abaratar alimentos, el poder hacer más cercana la producción. Bueno, por eso me parece que es muy importante. Vamos a seguir trabajando la clase que viene con el tema del contexto, pero es muy importante
comprender en qué contexto se dan las prácticas educativas, en este caso de lo alimentario nutricional, todas las prácticas educativas y comunicacionales que ustedes van a poner en juego como futuros nutricionistas, pero es muy importante tener en cuenta qué es lo que está pasando, qué le pasa a esa gente, ¿sí? ¿Cuál es su vida cotidiana y qué posibilidades tiene? Porque muchas veces se pretende tener una educación alimentaria y nutricional aséptica, digamos, como que la otra persona fueran todas iguales, todas tienen la misma posibilidad de acceso, la misma posibilidad de comprensión, la misma capacidad para elegir. Y eso no sucede, ¿sí? Eso es, nos vemos en Disney. Acá, en el aquí y en el ahora, es, digamos, una realidad concreta muy fragmentada, que que se hace muy necesario conocer como primer punto, antes de plantear cualquier acción educativa y comunicacional. No existen acciones educativas y comunicacionales en nada, pero en el alimentario y nutricional más, por esto que decía Andrés. Es decir, que si tenemos un nivel tan alto de pobreza y ese está concentrado el aumento inflacionario en los alimentos, imagínense que hay, es decir, lo que atenta son los alimentos fundamentalmente, es decir, lo que puede adquirir la gente que está en la línea de indigencia. Y los pobres cada vez destinan más de sus ingresos a comprar los alimentos, en desmedro de otras cuestiones. Entonces, ese contexto, ¿sí?, que es el aquí y el ahora, hace que seamos sumamente creativos y que podamos hablar con la gente de qué necesita, qué puede y qué hacen en su vida cotidiana. Porque uno puede plantearle hacer la huerta, pero si está trabajando 12 horas levantando paredes, digamos, es muy difícil que la huerta sea una salida real. Es decir, una salida que podría ser virtuosa, pero real para alguien que está trabajando un montón de horas en un trabajo tan físico, para después ir con la pala a la tierra del terreno de atrás, la verdad, no es una salida viable, ni saludable, porque volver a exponer el cuerpo a semejante desgaste es insalubre, aunque después coma la radicheta de su huerta. Es decir, que uno tiene que medir en ese contexto, ¿sí?, qué acciones propone en términos de proyectos y en términos educativos y comunicacionales, por supuesto. Entonces, lo primero, lo que llamamos aprendizajes y comunicaciones situadas. ¿Eso qué significa? Un diagnóstico de situación, de ese contexto donde ese grupo destinatario vive, trabaja, ocurre en su vida cotidiana, y un diagnóstico de lo que necesitan, de lo que hacen cotidianamente, ¿sí?, antes de plantear lo que hacer, ¿sí? Primero, saber qué pasa para luego diseñar lo que. ¿De acuerdo? Bueno. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, algo? ¿Pasamos al siguiente tema? ¿Estamos? Profe, tiene el micrófono desactivado. ¿Ven la imagen? Sí. Muy bien. La imagen ya la conocen, es el dibujo
del concepto de educación permanente, pero tiene acá un atravesamiento que es la línea de educación popular. Vamos a adentrarnos ahora a qué es la educación popular y a pensar por qué está así atravesado. Voy a dejar de compartir ahora porque me gusta verles la cara cuando me cuenten y yo vaya anotando dentro de lo posible. ¿Qué piensan ustedes que es ese concepto de educación popular? Ya algo leyeron por ahí, pero bueno, a ver qué piensan ustedes. Quizá educación que se le puede dar a todos por igual, digamos, un mensaje que se pueda transmitir y que pueda ser entendido por cualquier sector de la población. Tenés el micrófono apagado, profe. Para vos entonces tiene que ver con algo de la igualdad, de todos por igual. ¿Qué más? Puede ser el que se da entre pares y demás. Para vos tiene algo que ver con lo que se da entre pares. Ahora vamos a ver, escucho todas las opiniones y después vamos tomando. Sí, yo opino igual que Andrés, como que un diálogo que todos entiendan. Un contenido, o sea, que se dé para todos iguales y que todos lo entiendan. María, se te escuchó muy mal, a ver si podés volver a repetirlo. Digo que pensaba, ¿ahí se me escucha? Pensaba igual que Andrés, que es como que un contenido que está para que todos entiendan por igual también, con diálogo en particular también. Sí, yo también me sumo a todo esto y que tenga también participación social, creo. Puede ser que también se basa en las experiencias de las propias personas. Yo lo relacionaría también con la parte cultural, o sea, la educación popular, cultural de una sociedad. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Algo más? Bueno, todo lo que ustedes dijeron tiene que ver con la educación popular, pero no la define. La educación popular, es decir, todo eso son componentes integrantes, pero puede haber, por ejemplo, una experiencia educativa que parta de la experiencia propia y no sea educación popular. Puede haber una experiencia educativa que traten que todos se entiendan por igual, pero no sea educación popular. Puede ser una experiencia educativa que tienda a la participación social, porque vamos todos juntos a organizar algo, pero que no sea educación popular. Puede tener con la relación con la cultura. Ahora vamos a tratar de ver, digamos, cómo surge el concepto de educación popular y entender que en realidad la dimensión política de la educación es lo que define la educación popular. Cuando uno define este contexto de desigualdades, de muchas desigualdades, donde hay ricos muy ricos y pobres muy pobres, y donde hay un acceso distinto a distintos bienes materiales, pero también a bienes simbólicos como es la educación popular es un planteo educativo que fundamentalmente trata de intervenir en esas desigualdades. Es decir, tiene una dimensión política a través de muchos de los elementos que ustedes dijeron, pero todos juntos, ¿sí? No uno por separado. Vamos a ver ahora, si les puedo presentar,
un cosito que les preparé de educación popular. No, esperen que lo voy a abrir. ¿Ya están viendo? Sí. Sí, sí. ¿Y se ve grande como para leer o lo aumento un poco más? No, se ve bien. Se ve bien. Bueno, muy bien. Cuando hablamos de educación popular, hablamos de diferentes aspectos que la caracterizan. Uno del que hablaba recién, su orientación política, tiene que ver con la transformación social, cambiar algo de este estado de desigualdad. Hay una intencionalidad emancipadora, es decir, de que los que están oprimidos por esta situación de desigualdad cambien su situación con plena conciencia. Ahora se dice empoderados, ¿sí? Es decir, sienten que tienen poder para cambiar esa situación que a la que están sometidos. Eso en su dimensión política. Después, en su dimensión metodológica, una consecuencia de esto es algo de lo que decía Analía, es decir, se parte de los intereses, es decir, se trabaja desde lo que es la articulación empiria, es decir, lo que me pasa, cuál es la situación problemática que vivimos, a teorizar sobre eso, para que ese nuevo conocimiento vuelva a la práctica con una acción transformadora. Y también algo de lo que se esbozaba por ahí en alguna de las que ustedes decían, que hay un reconocimiento de los saberes previos como punto de partida para los procesos del aprendizaje. Y algo de lo que también ustedes decían, que habla de la construcción colectiva de conocimientos. Varios dijeron, entre todos. Pero si no están todos los componentes juntos, no es educación popular. Muchas veces se habla de educación popular, pero no están todos los componentes, que ahora vamos a ver cuáles son. ¿Se ve la diapositiva siguiente ya? ¿Las dimensiones? Sí, sí, se ven. Muy bien. Bueno, entonces, hay una dimensión, para que la educación popular sea educación popular, tiene que tener estas tres dimensiones amarradas, decididas, que se vean cuando se trabaja en el proyecto. Una dimensión sociopolítica clara, que es la transformación social, querer cambiar la situación de desigualdad social en la que se vive, o en esa situación concreta que voy a intervenir. Esto que decía, no me acuerdo ya quién, del tema de la participación, efectivamente, lo decía Belén, la participación real en las decisiones, efectivamente son espacios mucho más democráticos donde hay una participación de todos los protagonistas en la toma de decisiones, tanto del proceso educativo como de los procesos organizativos. Una dimensión cognitiva y epistemológica. Cognitiva tiene que saber de cómo se conoce, y epistemológica cuáles son esas teorías atrás del conocimiento. Ahí se habla de la construcción colectiva de conocimientos, es decir, aprendemos todos de todos, todo lo que los saberes son importantes para hacer un nuevo saber, incluso del que coordina, del que está en el lugar del sujeto que enseña. Los saberes no son cualquier saber, son saberes no para domesticarnos, sino
para cada vez tener más autonomía, más espíritu crítico, y el conocimiento está siempre al servicio de transformar algo, de mi vida particular, de la vida colectiva, de la sociedad, ¿sí? Del grupo. Y después la dimensión metodológica, ¿cómo se hace? Hay una centralidad en el trabajo grupal, lo que llamamos objetivación de situaciones, es decir, no tenemos agua, se nos corta la luz muy seguido, los chicos no quieren ir a la escuela. Bueno, se analiza esa situación, se la pone como objeto de estudio. ¿Por qué pasa esto? ¿Y esto por qué pasa? Se vuelve a preguntar por los por qué, por los que el grupo cree que son los por qué por qué estamos en esa situación no deseable. Son siempre problemáticas vividas, por eso uno puede contestar los por qué, ¿sí? Y a veces la teoría ahí ayuda a explicar un por qué. Por ejemplo, ¿por qué hay un aumento de la obesidad infantil? Bueno, porque comen un montón de porquerías y porque hacen poca actividad física. ¿Y por qué comen un montón de porquerías? Y porque la propaganda en la tele, porque compran barato en el kiosco, porque... Bueno, entonces uno ahí puede poner algo de qué hace la industria de la alimentación con los alimentos ultraprocesados. Y por qué sería mejor trabajar con los niños de pequeños para que comieran fruta en lugar de las porquerías ultraprocesadas. ¿Y qué consecuencias tiene? ¿Se entiende el por qué y cómo el conocimiento científico puede entrar ahí? Y justamente para llevar al análisis de esa situación problemática y determinar líneas de acción alternativas, es decir, hacer algo distinto a lo que hago siempre. Por ejemplo, y acá traigo de nuevo la línea atravesada, es decir, esto no es solamente para el más allá de la escuela, también en la escuela. Si yo puedo trabajar esto con los padres y entonces en lugar de a los niños en el momento de la merienda compartida, en lugar de que traigan alfajores y que traigan caramelos y galletitas industrializadas, pedir a los padres que traigan cosas elaboradas en casa, o una fruta cortada para compartir, o unos cereales. Digamos, puedo plantear alternativas de acción diferentes a partir de un análisis y de un acuerdo sobre una alternativa en la acción, ¿sí? Por lo tanto, este es un ejemplo de cómo uno puede pensar en la educación popular en estas tres dimensiones también adentro de la escuela, ¿eh? Es decir, quiero transformar socialmente que no sea la industria de la alimentación la que tenga prioridad sobre el saber y entender de los padres y los niños. Quiero que los padres participen en las decisiones, quiero construir colectivamente saberes emancipatorios, quiero transformar esa situación y entonces lo voy trabajando con el grupo de padres para crear alternativas de acción. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Bien. Sigo. Bueno. Me arrepentí. No voy a seguir presentando. No les quiero llenar más la cabeza con cosas que no pueden procesar, porque es mucho. Entonces me interesa que entiendan hasta acá. Vieron como muchas de las cosas que ustedes dijeron están incluidas, pero están incompletas, ¿sí? Y eso no es casual. Habitualmente se habla de educación popular porque tiene solo un aspecto, porque se trabaja con gente de sectores populares,
o porque se utilizan técnicas participativas, o porque se trabaja con la cultura popular, o porque trabajamos en igualdad de condiciones y tomamos los saberes de los otros, porque lo hacemos fácil para que todos lo entiendan. Todas esas son condiciones necesarias pero no suficientes, ¿sí? La educación popular es parte de un proyecto de transformación social y eso tiene que estar re claro. Y tiene que tener una metodología interesante en términos de cómo se construye colectivamente. Y eso no es tan fácil, hay que saber, ¿sí? Hay que partir de las experiencias propias, pero ¿para qué? ¿Para que esas experiencias sean el saber? No, para que esas experiencias sean fuentes de saber y entre todos podamos transformar y básicamente organizarnos para tener líneas de acción diferentes. Entonces, la educación popular, que vamos a ir profundizando en esto también metodológicamente, pero hoy me interesaba que quedara claro que este concepto es un concepto de envergadura, ¿sí? Que se utiliza muchas veces como utilizando una partecita, como ustedes lo tenían en la cabeza, pero es un concepto mucho más global, ¿sí? Bueno, yo creo que ahora escucho dudas y preguntas, pero que hoy ya hemos hablado mucho y hemos dado conceptos demasiado gordos que ya les vamos a dar bibliografía para que lean y lo procesen y por ahí un trabajito, pero me da la sensación que estamos. ¿Qué les parece? ¿Quieren preguntar algo, decir algo, comentar algo? ¿Conocen alguna experiencia que se ha llamado de educación popular en salud y más específicamente en lo alimentario y nutricional? Es una pregunta con trampa. Yo me sumé hace poquito a una organización y que se llama La Poderosa y que está acá en Guale también y está en varios países. Y ahí o sea, cuando me explicaron de qué se trataba, hablaron mucho de la educación popular y por lo que estoy viendo se aplican todos los puntos que se mencionaron hoy. ¿No? Así que esa organización efectivamente quiere tener incidencia política. Sí, claro. Es decir, las prácticas de esa organización en línea se enmarca en la educación popular integralmente, ¿no? Después uno puede ir a evaluar cada actividad, y hay cosas que se escapan, pero en líneas generales tienen una intencionalidad política, una definición del contexto como desigual y hacen acciones educativas y comunicacionales fundamentalmente para cambiar ese statu quo, ese estado de las cosas. ¿Alguien más? El video que vimos, comamos con la boca abierta, ¿es? ¿No? ¿Cómo es? Lauri. ¿Cuál de Está todos? muteada. Ahí me desmuteé. El que vimos para ver lo de los aprendizajes. ¿De Patricia Aguirre? El del proyecto. ¿Eh? El del proyecto de extensión Lauri, el que presentamos acá en la clase. El del video. Hablemos Claro. con la boca llena. Sí. ¿Sí? Sí. Hablemos con la boca llena. Hablemos con la boca llena. Hablemos con la boca llena. Así es. Bueno, ¿Sabés que te entendí el libro en vez de ese video? No. La virtualidad. ¿Ese video les parece que transmitía una experiencia de educación popular? Esa va a ser una parte del TP de la vez que viene.
va a ser que vean de nuevo el video, que lo pasen por este Power que les vamos a mandar, que lo tengo que acortar en unos minutos, porque no se los voy a mandar así, les tengo que sacar las diapos del final. Y entonces van a tener que comparar distinciones en la educación popular con lo que el video dice. Y según ustedes, fijarse a ver si les parece que es una experiencia educativa. Lo dejamos para después, ¿les parece? ¿Alguna otra duda, pregunta o algo por el estilo? ¿Comentario? Yo para que me quede, Claudia, mejor el concepto. Entonces, la educación popular siempre tiene una intencionalidad política. Si no, no es educación popular. Puede tener metodologías de... La educación popular en realidad toma metodologías de otras concepciones. Puede ser otra cosa, pero no es educación popular. Si no hay intencionalidad... Tiene que estar todo presente. Si no hay intencionalidad política, no es educación popular. ¿Entendiste bien, Ani? Es así. Sí, sí, gracias. ¿Algo más? ¿Dudas, preguntas? Bueno, vamos a dar un texto para que miren los datos del nivel educativo de riesgo. Y bueno, todo eso se lo subimos al campus mañana, con la grabación de la clase, ¿sí? Con un TP para hacer. ¿De acuerdo? Bueno. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias, nos vemos. Éxitos. Nos vemos, adiós. Nos vemos, gracias. Vamos a detener la grabación.